el teórico de tromboembolismo de pulmón y trombosis venosa profunda. Entonces vamos a tratar de que sea lo más práctico y claro y que se queden con ciertos puntos para que puedan servir después en la práctica médica. Entonces, tromboembolismo de pulmón y trombosis venosa profunda. Los objetivos de esta clase van a ser determinar con criterio y score clínico el diagnóstico temprano de TEP, estratificar riesgo para poder iniciar un tratamiento y evitar las complicaciones posteriores, seleccionar adecuadamente los estudios diagnósticos y reconocer opciones terapéuticas. Bueno, por definición, el tromboembolismo venoso incluye tanto la trombosis venosa profunda como el tromboembolismo de pulmón. El tromboembolismo de pulmón es la obstrucción del sistema venoso con un enclavamiento del émbolo en la vasculatura pulmonar. La asociación que hay entre el tromboembolismo pulmonar y la trombosis venosa profunda es muy importante tener en cuenta. A lo largo de la clase se van a dar cuenta, pero fíjense esto, el 50% de los pacientes con trombosis venosa profunda tienen una embolia de pulmón asintomática, 50%, y el 70% de los pacientes con embolia de pulmón tienen una trombosis venosa profunda asintomática. Entonces, al momento de hacer la clínica y solicitar los estudios, va a ser muy importante que recuerden este porcentaje. El origen de las embolias puede ser de trombosis de miembros inferiores, ya sean proximales o de pantorrillas, trombosis de venas pelvianas, trombosis de vena cava o inferiores y trombosis de catéter venoso central. Las trombosis de catéter venoso central es algo que se ve bastante frecuentemente en los pacientes internados, pacientes que realizan diálisis, así que dentro de esto son las causas o los orígenes más frecuentes de las embolias. La incidencia de la trombosis venosa y del tromboembolismo de pulmón tiene una incidencia aproximada o estimada del 0,1% que va a afectar de 2 al 5% de la población durante toda su vida. Aproximadamente el 20% de los pacientes con tromboembolismo de pulmón puede morir antes del diagnóstico o en el primer día del diagnóstico, y los que sobrevivan más allá de ese día tienen un 11% de poder morir en los primeros 3 meses, incluidos aquellos que están bajo tratamiento adecuado. Si nosotros tenemos que hacer diagnóstico de TEP, tenemos que tener en cuenta de TEP o de trombosis venosa, cuáles son los factores de riesgo para una trombosis venosa. Entonces ahí tenemos la facilidad de tener la triada de Virchow. Como ven ahí en la imagen, hablamos de trombosis venosa, hipercoagulabilidad, éstasis y injuria vascular. Dentro de lo que es la hipercoagulabilidad puede ser adquirida o hereditaria, lo que es el éstasis es adquirida y lo que es la injuria vascular adquirida. O sea, dentro de, como verán, la mayoría es adquirida, entonces algo que puede tener, podemos tomar medidas preventivas. Entonces, para que puedan, así, una vista rápida, lo que va a generar éstasis vascular en forma adquirida puede ser súper frecuente, inmovilización prolongada por cirugía ortopédica mayor, que puede ser cadera, rodilla, fractura de pelvis, femurotibia, la obesidad, el fallo cardíaco congestivo, enfermedades neoplásicas, el embarazo, que es una situación fisiológica de todas las mujeres, y haber tenido historia o antecedente de otra trombosis venosa previa. En cuanto a lo que es la injuria vascular adquirida, se repiten, digamos, sería historia de trombosis venosa profunda, haber tenido alguna cirugía, algún traumatismo, edad avanzada, y varices, digamos, un terreno varicoso propenso, digamos, a poder generar esa injuria vascular. Y la hipercoagulabilidad, que es la que puede ser adquirida o hereditaria, dentro de lo que es la adquirida, tenemos nuevamente la edad avanzada, enfermedad neoplásica, embarazo y puerperio, síndrome nefrótico, síndromes mieloproliferativos. Dentro de lo que son los mieloproliferativos podemos hablar de la trombocitemia esencial, de la mielofibrosis, de la policitemia vera, para que recuerden cuáles eran los síndromes mieloproliferativos, el síndrome antifosfolipídico y la terapia con estrógenos. Así como ven, hay cosas que pertenecen, digamos, a la población adulta, pero hay cosas que no, porque el síndrome antifosfolipídico no, la terapia con estrógenos es muy frecuente en las mujeres en diferentes estadios de la vida, sobre todo mucho uso de terapia con estrógenos en pacientes jóvenes. Bueno, ni hablar del embarazo y el puerperio. Y en la hereditaria tenemos todo lo relacionado a trombofilia, que sería, por ejemplo, la resistencia a la proteína C activada, la proteína 2210, el déficit de proteína C, proteína S, la hiperhomocistinemia y el déficit de antitromina 3.
Entonces, si bien uno, lo hereditario, como le dije en un principio, es algo que no vamos a poder modificarlo, y en la adquirida, si bien hay cosas que no se van a poder modificar, porque la edad avanzada no se modifica, una enfermedad neoplásica no se modifica ni se predice, el embarazo tampoco, porque ya le dije que el embarazo es una situación fisiológica de la mujer, pero hay otros que sí, y si no son, si no se pueden hacer prevención, si no se pueden evitar, sí se puede hacer prevención. Entonces tenemos los factores de riesgo para poder saber quién tiene más riesgo de hacer un tromboembolismo de pulmón o una trombosis venosa, y después de eso tenemos que catalogar el índice de severidad del paciente, haciendo ciertos scores para poder ver cuál es la severidad de que ese paciente haga una trombosis, un tromboembolismo de pulmón. Y este es el famoso índice de severidad, que lo van a encontrar como índice PESI, que tenemos todo eso en cuenta, que sería la edad del enfermo, predominantemente si es de sexo masculino, si tiene historia de enfermedades neoplásicas, si tiene historia de insuficiencia cardíaca, si tiene historia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tenga al examen clínico frecuencia cardíaca mayor de 100, 110, presión sistólica menor a 100, frecuencia respiratoria mayor a 30, temperatura, hipotensión, digamos, inferior a 36 grados, un estado mental alterado, una alteración del sensorio y una saturación de oxígeno menor al 90%. Entonces, en base a eso, que son cosas que ustedes les van a poder encontrar en el teléfono, una aplicación que no es que van a tener que estar y buscar y calcularlo, lo tienen al acceso del teléfono y van a poder determinar si el riesgo de severidad del TEP puede ser alto o bajo. Y por último, para poder más o menos entender el riesgo, factores de riesgo y demás, está la estratificación de riesgo, que más o menos volvemos a repetir lo que ya vinimos hablando, y estratificamos al paciente en un riesgo alto, muy alto, alto, moderado y bajo. Y tenemos como muy riesgo alto, como muy alto riesgo la cirugía mayor en pacientes mayores de 40 años que han tenido una trombosis previa, enfermedad maligna, algún estado de hipercoagulable como el que vimos, o cirugía ortopédica mayor de miembro inferior, fractura de cadera, un politraumatismo. Eso está dentro de lo de muy alto riesgo. Alto riesgo sería cirugía mayor en pacientes mayores de 60 años con o sin factores de riesgo, y pacientes entre 40 y 60 años con o sin factores de riesgo adicionales, o pacientes no quirúrgicos, pero que sí tengan factores de riesgo. El riesgo moderado sería ninguna cirugía, ningún procedimiento quirúrgico en pacientes entre 40 y 60 años, pero que sí tengan factores de riesgo adicionales, o que tengan una cirugía mayor en pacientes de 40 años con factores de riesgo, o cirugía menor en pacientes con factores de riesgo también. Y el bajo riesgo sería una cirugía menor, no complicada, en pacientes con 40 años sin factores de riesgo. Entonces, con todo esto, ustedes ya van haciendo una idea, primero del factor de riesgo para generar la trombosis, cómo estratifico, cuál es la severidad que va a tener ese tromboembolismo de pulmón, y la estratificación de riesgo. La fisiopatología, que nunca podemos dejar de hablar de la fisiopatología, lo que va a ocurrir cuando se produce el enclavamiento del émbolo en la vasculatura pulmonar, hay un aumento en la resistencia vascular pulmonar, lo que va a llevar a un fallo en el intercambio gaseoso, disminuye la distensibilidad pulmonar, generando hiperventilación alveolar, y todo esto genera a su vez el aumento de la resistencia a la vía aérea. Los signos clínicos, los signos y síntomas que vamos a tener, ahí ustedes ven que está todo marcado por porcentajes. El dolor torácico ocupa el 88%, el dolor pleurítico el 74%, la disnea, que en la mayoría de los casos es disnea de inicio súbito, en un 84%, pero también puede tener en un menor porcentaje tos, aprensión, entre 59, 50 y 60%, la hemotisis, que también se ve bastante, pero fíjense que ahí marca como un solo 30%, puede también tener sudoración, síncope, pero los síntomas a más tener en cuenta, como ustedes están viendo ahí, todos los pacientes son diferentes, pero para que les quede grabado va a ser el dolor torácico en un 88%, el dolor pleurítico, la disnea y los accesos de tos con aprensión, que obviamente en signos se va a traducir en frecuencia respiratoria que no va a ser normal, el paciente va a estar taquipneico, podemos tener estertores, podemos tener taquicardia, podemos tener fiebre, hasta incluso
al ver el examen físico algún signo de flebitis que no pueda deducir o nosotros podamos llegar a deducir que está relacionado con algo de haber tenido algún acceso venoso y haya hecho una flebitis. Pero esos son los síntomas y signos, y los síntomas y signos que deben tener en cuenta en la clínica. Entonces pensaron en los factores de riesgo, pensaron en la estratificación de riesgo, en la severidad, ven los signos clínicos, y entonces ahí, para poder facilitarlo a ustedes llegar al diagnóstico, a ver qué estudios van a pedir o cómo van a desarrollar el estudio del paciente, tenemos dos scores que son muy importantes. Uno es el score de Wells. Como le ven ahí, tenemos signos y síntomas de TBP, tiene una puntuación de 3 puntos, que el paciente esté taquicárdico con una frecuencia mayor a 100, que haya tenido antecedentes de alguna cirugía o que haya estado inmovilizado en las últimas 4 semanas, que tenga antecedentes de un tromboembolismo de pulmón, que haya tenido hemóptisis, que tenga una enfermedad oncológica activa, y la baja probabilidad de tener otro tipo de diagnóstico. Todo eso suma. Entonces ustedes hacen el cálculo, que también, como les decía, es algo para que lo pueden tener en el teléfono, y ahí van a determinar si el riesgo es bajo, intermedio o alto. El score de Ginebra es más o menos parecido. Acá agregamos la edad, que el paciente tenga mayor de 65 años suma puntos, que tenga antecedentes de trombosis como el score de Wells, cirugía o anestesia general o alguna fractura menor a un mes, que tenga algún cáncer sólido o un hematológico activo, o que haya tenido una remisión menor en el último, que haya entrado en remisión en el último año, dolor unilateral de miembros inferiores, que tenga hemoptisis, que tenga una frecuencia cardíaca, que fíjense que tener una frecuencia cardíaca entre 75 y 94, 95 suma 3 puntos, o tener una frecuencia cardíaca mayor a 95 suma 5 puntos, y dolor a la palpación del miembro inferior o el edema unilateral. Entonces, con todo eso, pues, volvemos a sacar cálculos y determinamos si el riesgo es bajo, intermedio o alto. Siempre, siempre, cuando ustedes tienen la sospecha clínica de TEP, no se pueden olvidar del score de Wells y del score de Ginebra, porque aparte a ustedes les va a facilitar para continuar con el estudio del paciente. Entonces, ya tenemos pensado, tenemos el diagnóstico probable de TEP, pero vieron que en los signos y síntomas teníamos disnea, dolor pleurolítico, dolor torácico, tos. Entonces son signos y síntomas que se pueden, si bien ustedes hacen el score y sacan que tiene una alta probabilidad de tener un TEP, pero también hay que pensar en los diagnósticos diferenciales, porque los signos y síntomas que tiene el paciente se comparten con otras patologías. Entonces siempre pensar en los diagnósticos diferenciales, como por ejemplo neumonía, bronquitis, distrés respiratorio, infarto agudo del miocardio, una condritis, una fractura costal, que son diagnósticos que por ahí lo dejamos para lo último, pero también se pueden pensar exacerbación del EPOC, que tenga una crisis asmática, que tenga un fallo cardíaco congestivo. Entonces siempre tienen que empezar en los diagnósticos diferenciales y no cerrarse, pero tenerlo en cuenta. Entonces, hicimos todo, hicimos los scores, estamos sospechando que el paciente puede llegar a tener un tromboembolismo de pulmón. Pensamos en los diagnósticos diferenciales, decimos, bueno, puede ser que haya una neumonía, puede ser que haya un infarto agudo del miocardio, entonces empezamos a pedir los estudios, pero en forma más dirigida. Eso es lo que nos ayuda a los scores, a ir más en forma dirigida y saber seleccionar, como dijimos en los objetivos, cuáles son los estudios que tenemos que pedir para llegar al diagnóstico. Entonces pensamos en un laboratorio, que eso lo tenemos de fácil acceso en cualquier guardia de los hospitales, en un hemograma, con recuento hemograma, vemos cómo están los leucocitos, cómo están las plaquetas, podemos ver también la eritrosedimentación, la LDH, lo que está en verde después para lo último, podemos pedir troponinas, pensando en algún infarto agudo del miocardio, podemos pedir péptido natriurético, pensando en alguna falla de bomba derecha, y lo que es muy importante en el laboratorio, si estamos sospechando de TEP, es solicitar el dímero D. El dímero D tiene una sensibilidad, como es ahí, del 99%, y si bien la sensibilidad es muy alta, la especificidad es baja. Entonces el dímero D a nosotros lo que nos sirve es como valor predictivo negativo. Quiere decir que si el paciente cumple con muchos criterios para sospechar de TEP, y cumple y el score de Ginebra y de Wells es tan alto, que el dímero D nos venga negativo, nos hace retroceder. Ahora vamos a ver un cuadro de eso. Pero el dímero D lo tenemos que pedir, ¿sí?
sensibilidad altísima y tiene un valor predictivo negativo del 97%. También pedimos base en sangre, porque también dentro de los diagnósticos diferenciales teníamos neumonía, entonces, y el paciente viene con una disnea súbita, entonces tenemos que ver cómo está la oxigenación, cómo está, si el paciente no está hipoxémico, y por supuesto que cuando hay un tromboembolismo de pulmón, por el enclavamiento del émbolo en la vasculatura y todo lo que hablábamos de la fisiopatología, va a haber, o sea, las causas de hipoxemia se generan por los yunnos arteriovenosos que hay, por las alteraciones en la difusión. Entonces puede haber hipoxemia también, por eso hay que pedir las bases en sangre. Pedimos un electrocardiograma, que también es algo que tenemos en acceso en la guardia, y el paciente va a estar taquicárdico, como ven, en un alto porcentaje, 75%, pero no es típico, porque puede estar taquicárdico por otras razones, pero la taquicardia es uno de los signos más predominantes que vamos a ver. Y algo, si bien vemos los cambios en la onda T, puede haber depresión del ST, puede haber bloqueo de rama derecha, extrasístoles auriculares, pero lo que quiero que le quede grabado, aparte de la taquicardia y el electrocardiograma, porque ustedes van a ser médicos clínicos generales, entonces hay cosas específicas del electro que no van a poder descubrir rápidamente, pero lo que le tiene que quedar, si ustedes están sospechando en TEP, que el paciente esté taquicárdico y que tenga un patrón típico, como está ahí de TEP, que es el S1 QT3, que ven que es un 11%, pero es típico y característico de que el paciente pueda estar con un tromboembolismo. En la radiografía de tórax vamos a poder ver algunos signos, puede haber elevación diafragmática, como dice ahí, hasta en un 60%, pueden verse algunos infiltrados pulmonares, puede haber atelectasia, puede haber alteraciones cardiovasculares, pero lo más típico, que tampoco, como ven ahí, son las alteraciones vasculares, que se van a traducir en signos radiológicos, como ahí la joroba de Hampton, como el signo de Westermarck o el signo de la pala, que se suelen presentar entre menos de un 50% ahí, a 40%, así que más o menos en un 30-40% lo podemos llegar a ver, si bien no los vamos a ver en todo el porcentaje que dice ahí, pero hay que tenerlos en cuenta. En el ecodoppler, que es un estudio muy valioso cuando estamos sospechando de un tromboembolismo de pulmón, justamente por lo que habíamos hablado de la incidencia de los pacientes que pueden tener un tromboembolismo de pulmón con una trombosis venosa profunda asintomática y que la trombosis venosa profunda haya sido el causante del tromboembolismo de pulmón. Entonces el ecodoppler de miembros inferiores es un método diagnóstico útil, fácil, accesible y que nos permite llegar o arribar al diagnóstico de una trombosis venosa. Sin embargo, por eso le decía que recuerden lo que habíamos dicho en la incidencia, un ecodoppler de miembros inferiores es normal en el 30% de los pacientes que tienen un tromboembolismo de pulmón. Entonces recordar siempre la asociación entre el TEP y TEP. Pero es un método súper útil, accesible, fácil, no es costoso, no es invasivo para el paciente. En el ecocardiograma vamos a ver aumento de la presión pulmonar, que se va a traducir en movimiento para bajar del septum, puede haber dilatación de cavidades derecha, insuficiencia tricuspidia o incluso disfunción del ventrículo derecho. La tomografía computada multislide, acá me voy a detener un poquito porque ese es nuestro estudio predilecto para hacer el diagnóstico, si bien no es el gold estándar, pero es el predilecto y es no invasivo. Se pueden observar trombos en vaso de sexto orden que confieren una sensibilidad de hasta un 89%, entre un 55 y 89%, especificidad entre un 78 y 100%. Puede observar el origen de embolia incluso en la pelvis o miembros inferiores y también puede evaluar la función del ventrículo derecho sin necesidad de hacer un Doppler capilar. Entonces es muy elegida la tomografía multislide para el diagnóstico de tromboembolismo. El sintoma BQ es un estudio muy bueno, pero como ven ahí en negrita abajo, es un estudio que no lo podemos utilizar, es poco útil en pacientes que tengan EPOC o enfermedad cardíaca previa o enfermedades pulmonares previas fuera de lo que es del EPOC. Si el sintoma BQ es normal, descarta el diagnóstico del TEP y no requiere en realidad hacer estudios más, en ese sentido es útil. Tiene una alta probabilidad que se asocia al diagnóstico del TEP, que el diagnóstico del TEP es correcto en el casi 96%, y tiene una probabilidad intermedia de descartar o corroborar con otros métodos diagnósticos.
diagnóstico, pero en realidad, si bien lo hacemos y ya descartamos el diagnóstico de TEP, tiene su limitación. La ecografía pulmonar es en realidad el gol estándar para el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón, tiene una especificidad alta del 96 a 100%, pero es un método invasivo. Entonces, ocurre en hay un porcentaje de muertes entre 0,5 a 1%, y de complicaciones que si bien no son fatales, pero le pueden llevar al paciente a fallo renal, a trastornos respiratorios, hematomas grandes. Entonces, es un estudio que se va a realizar cuando no se establece el diagnóstico del tromboembolismo de pulmón por otros métodos. Entonces, por eso hice mucho hincapié en la tomografía multilateral. Entonces, tenemos la sospecha clínica del tromboembolismo de pulmón, utilizamos los factores de riesgo, utilizamos la actividad de Virchow, vimos los signos y los síntomas, pedimos de entrada lo que puede ser más simple, si tener una guardia, que es una radiografía de tórax, que podemos llegar a ver las alteraciones típicas del TEP, o la alteración típica del electrocardiograma, que es el S1-UTT3, y ahí hacemos nuestro score clínico. Entonces, el score clínico y el dímero D, que también es de fácil acceso en un hospital. Entonces nosotros vemos con el score y con el dímero D, si el dímero D es positivo y el score clínico nos da un alto riesgo o una alta probabilidad de TEP, ya en ese momento, si el paciente no tiene ninguna contraindicación, ya podemos iniciar el tratamiento. Mientras que se solicita, para ir más rápido y llegar más rápido al diagnóstico, la tomografía multislide y un Doppler de miembros inferiores. Con la confirmación diagnóstica, tratamos. Pero para evitar esas muertes en el transcurso que hacemos el diagnóstico de TEP, y que el paciente puede morir en esas horas que hacemos estos estudios, porque recuerden también que entramos a la admisión de una guardia y todo se hace lo más rápido posible, pero tenemos horas por ahí entre estudio y estudio. Entonces, si tenemos el score clínico y el dímero D positivo y alta probabilidad de TEP, ya lo tratamos con el paciente. Hacemos la confirmación diagnóstica y instauramos un tratamiento definitivo. Esta diapositiva, recuérdenla muchísimo. Y otra cosa, antes de pasar al tratamiento, es la secuela que podemos tener a largo plazo con una trombosis venosa. Hay riesgo de que el paciente pueda tener tromboembolismo pulmonar recurrente, incluso de haber hecho el tratamiento adecuado, que genere incluso también con tratamiento, o que si hay demora en el tratamiento y el paciente no muere en ese tiempo, se tenga que prolongar más el tratamiento y que el paciente a la larga pueda generar una trombosis, una hipertensión pulmonar crónica, con todo lo que eso conlleva, los síndromes postrombóticos y otras complicaciones que pueden estar relacionadas al tratamiento, incluso hasta síndrome depresivo, porque los pacientes tienen un cambio de vida brusco con esta patología, porque con el tratamiento van a ir mejorando los síntomas, pero tienen que estar anticoagulados. Entonces hay ciertas actividades que, por ejemplo, a un deportista vamos a tener que ponerle ciertas limitaciones. Entonces eso también a tener en cuenta todo lo que va a pasar por las secuelas que puede dejar el tromboembolismo de pulmón a pesar de hacer un tratamiento en tiempo y forma correcta. El tratamiento, estos son todos la lista de tratamiento. Como ven ahí, lo primero es la heparina no fraccionada y la heparina bajo peso molecular. Después tenemos los viejos dicumarínicos, ahora tenemos los nuevos anticoagulantes orales, y después tenemos, para que sepan, los trombolíticos, los filtros de vena cava y la embolectomía. Los tres últimos dan para otro teórico, entonces vamos a hablar puntualmente de lo que es el uso de las heparinas, de los dicumarínicos, de los nuevos anticoagulantes orales, o sea, de todo lo que sea anticoagulación oral, que es lo que ustedes van a hacer habitualmente en la práctica, y es lo que se hace. Entonces la heparina puede ser no fraccionada, que se utiliza en un bolo de inicio de 5.000 unidades, más una ecuación de heparina que se calcula 18 a 20 unidades kilo hora, y eso se va controlando con una determinación del coagulograma, que es la PTT, y se va haciendo el control de eso para ver que el paciente está en un buen rango de coagulación, de anticoagulación. Eso es con la heparina no fraccionada, que la usábamos muchísimo con bomba de infusión hace años atrás, pero con el advenimiento de la heparina bajo peso molecular, que también hace mucho tiempo, se utiliza 1 miligramo kilo peso cada 12 horas de inoxaparina. En un principio, en una primera instancia, uno trata con heparinas, con enoxaparina o heparina bajo peso molecular, pero en algún momento el paciente tiene que pasar a anticoagulación oral, entonces queda con
hace los primeros días de heparina bajo peso molecular y iniciamos concomitantemente la terapia anticoagulante oral y se hace hasta que el paciente tenga un buen valor de RIM, que es con lo que nosotros controlamos los anticoagulantes orales anilínicos, tienen que tener un valor de RIM de 2 a 3. Entonces, hasta que el paciente entre en un buen rango de RIM, necesitamos hacer el puente con heparina. Entonces, obtenemos un buen valor de RIM, que es un laboratorio que controla y se hace con el hematólogo, y una vez que logramos el valor de RIM de 2 a 3, podemos ir retirando la heparina, dejamos de hacer el puente con la heparina bajo peso molecular y quedamos con una dosis fija y o modificable a senocumanol o warfarina. Y hoy en día también se está usando cada vez más los nuevos anticoagulantes orales que tienen sus beneficios y sus contras, que son los NOACs, y la mayoría, como tienen acción directa sobre la trombina, no necesitan el puenteo con heparinas de bajo peso molecular, pero hay dos de ellos, que son el dabigatran y el edoxaban, que requieren tratamiento de puente. El mal escrito edoxaban es edoxaban, y requieren tratamiento de puente con heparina de bajo peso molecular. El resto de los nuevos anticoagulantes orales pasan únicamente de forma directa si no necesitan puenteo con heparina. El tiempo de anticoagulación, nosotros estamos hablando ya de la vía oral, si son trombosis distales de pantorrilla son aproximadamente 6 semanas, por supuesto que siempre esto se evalúa con la clínica y la evolución del paciente, pero lo que está estandarizado es no menos de 6 semanas, trombosis proximales de 3 meses, y el tromboembolismo en pulmón es 6 meses, nunca menos de 6 meses, y como dice ahí clarito, salvo que se detecten estados trombofílicos adquiridos o hereditarios o neoplasias activas, con factores de riesgo activo, la conducta ya depende de cada paciente en particular. Estos es un cuadro comparativo, lo empezamos a usar cuando salieron los nuevos anticoagulantes orales para que vean los beneficios, o no, comparándolos con los viejos dicumarínicos. Hoy en día se utiliza demasiado los NOACs, pero para que vean ustedes y tengan idea por qué sí y por qué no. La primera columna son los NOAC, la segunda son los dicumarínicos, ambos son de uso oral, tienen los nuevos anticoagulantes orales tienen un comienzo de acción rápida, y los dicumarínicos. Por eso hablábamos del puenteo con la heparina, tienen una rápida desactivación, los nuevos anticoagulantes orales los suspendemos y ya a las 12 horas podemos, digamos, hacer algún procedimiento invasivo, dependiendo de qué tipo de procedimiento, pero ya una vez que suspendemos, no nos pasa lo mismo con los dicumarínicos, que tenemos que a veces revertir la acción con plasma, con vitamina K y esperar más días para poder realizar cualquier tipo de procedimiento invasivo. Entonces, los NOAC tienen rápida desactivación, los dicumarínicos no. El NOAC tiene una dosis fija, que el dicumarínico no. Hay veces que hay que ir arreglando, aparte del dicumarínico, tiene acción, como vamos a ver ahí más abajo, tiene interferencia con ciertas drogas y dieta. Entonces hay veces que si el paciente está con algún analgésico o algún antibiótico o comió algo que podía interferir en la absorción, se va a ver modificado, entonces eso a veces nos lleva a ciertos cambios en la dosis, no tiene una dosis fija el paciente en algunos casos, no siempre. Entonces, dosis fija el NOAC, el dicumarínico no. No tiene monitoreo, digamos, o sea, el paciente empieza con los NOAC y no hay forma, digamos, de controlarlo. En cambio, con los dicumarínicos tenemos que hacer el control de RIM, entonces el paciente se ve obligado a verlo al hematólogo, a sacarle sangre una vez al mes o una vez cada 45 días, dependiendo del tiempo de coagulación y que ya venga con una dosis fija, entonces a veces hasta cada 60 días o cada 40 o 60 días lo tiene que estar viendo el hematólogo. Con el NOAC no. El NOAC tiene una respuesta predecible, los dicumarínicos no, tienen una amplia ventana terapéutica, los NOAC, los dicumarínicos no. Bueno, como le dije, los NOAC no interfieren con drogas o dietas, no generan trombocitopenia, los dicumarínicos tampoco. El catabolismo, esto sí, los NOAC tienen mucho catabolismo renal, entonces los pacientes con función renal alterada hay que ajustarla, hay que controlarla, que con los dicumarínicos nunca pasó eso. Los NOAC no tienen antídoto. En cambio, los dicumarínicos sí, si nosotros necesitamos revertir la acción del dicumarínico, pasamos plasma, pasamos vitamina K, no nos pasa lo mismo con los NOAC. Tenemos antídotos. Y lo que está muy en contra para los NOAC es el costo. El costo de los NOAC es muy alto y los dicumarínicos muchísimo más barato. Entonces, si tenemos que hacer un porcentaje, los NOAC
ganan, porque un 88% tiene más ok que negativo, comparativamente con la linfoma clínico. Pero bueno, eso ya queda a criterio del médico y también de lo que es costo-beneficio para el paciente, porque decíamos, bueno, el paciente paga más caro la medicación, pero evita ir a los controles médicos, los controles laboratorios. Pero bueno, esto es para que lo sepan, porque esto ya es más terreno del hematólogo. Entonces, para tener en cuenta, y lo que queremos que se vayan sabiendo de esta clase, es que la mejor conducta terapéutica es la tromboprofilaxis. Entonces, para eso sí o sí necesitamos todo lo que veníamos hablando, determinar factores de riesgo, determinar el clínico, de ver la severidad para generar el TEP. Entonces ustedes, como vimos en el informe de diagnóstico, no pierden tiempo. Los signos clínicos, la radiografía del Lecter lo hacen en el momento, el score clínico lo hacen en el momento, está a mano de un teléfono sacar un score, hacen el cálculo del liberal, que también eso lo hacen en el momento en el laboratorio. Entonces ya, cuando ustedes ya tienen la alta probabilidad de TEP, ya lo tratan, ya hacen tromboprofilaxis hasta que esperan que la multislide le dé el diagnóstico definitivo. Entonces, por eso lo dejamos así, la mejor conducta terapéutica es la tromboprofilaxis, y alrededor tienen todas las opciones. Por los casos clínicos que vamos a ver ahora, pueden ser los discos marínicos, los NOAC, las medidas mecánicas, el uso de las medidas elásticas, el fonda para INUC, que también se usaba mucho antes, porque es muy útil, el paciente no tiene el riesgo de sangrado. Los flebotónicos, hay muchos flebotónicos para poder indicar a los pacientes que tienen un terreno varicoso muy propenso a poder generar trombosis, las heparinas de bajo peso molecular, aspirina. Entonces tienen muchas opciones terapéuticas para no perder el tiempo y que el paciente se muera en el camino de un TEP. Estos son los casos clínicos que ustedes van a tener tiempo de revisar la clase y para poder el día viernes poder conversarlos, charlarlos y hacer un diagnóstico. Esta es una paciente de 30 años de edad que cursó su primer gesta en reposo prolongado por un desprendimiento de placenta no muy inserta. Se programa la cesárea abdominal y 3 días antes de que la paciente tenga que hacerse la cesárea abdominal de la cirugía programada, presenta asimetría en el miembro inferior derecho. No pasa nada, piensan que podría ser un edema típico del embarazo. Y en el postoperatorio inmediato, la paciente presenta hipotensión sostenida, fíjense ese signo clínico, taquicardia, hipoxemia extrema, y la paciente termina en terapia intensiva. Entonces, la consigna de ustedes va a ser cuál es la sospecha clínica, qué estudios clínicos pueden solicitar y qué estudios clínicos pueden solicitar en una paciente. Si bien no te van a decir, bueno, no, pero ella ya nació el bebé, ya está más embarazada, pero ¿qué le podían haber pedido los 3 días antes de la cesárea cuando la paciente tenía la asimetría del miembro inferior derecho y que no sea agresivo ni invasivo o que esté permitido poder hacerlo a una mujer embarazada de término? ¿Cuál es el riesgo de vida? Y cuáles son las opciones terapéuticas. En el caso clínico número 2, como ven ahí en la imagen, es un paciente joven de 33 años, deportista, alta competencia, vida perfecta, muy sana, consulta por dolor. Fíjense si tiene algún factor de riesgo, aparentemente parecería que no. Al ser un deportista de alta competencia, consulta por dolor de rodilla derecha, se realiza un diagnóstico de rotura de ligamentos cruzados, va a cirugía, que es el tratamiento, y en el postoperatorio inmediato el paciente presenta dolor con asimetría del miembro inferior. Se van a indicar tratamientos, persiste sintomático, se le da el alta con la asimetría y el dolor, y al año de la operación el paciente persiste con asimetría, con episodios recurrentes de fiebre, dolor, eritema en la pierna. Entonces, ¿qué pensamos? Podríamos haber hecho algo en el postoperatorio inmediato cuando él empezó con ese dolor y asimetría en la pierna, si está bien que lo hayan dejado ir con antiinflamatorio solamente, si está bien que no le hayamos hecho ningún estudio, y qué hacemos ahora con el paciente. Entonces la consigna es cuál es la sospecha clínica y cuáles son los estudios a solicitar para determinar una conducta terapéutica. Acá, recuerden todo lo que hablamos de las secuelas, no solamente del tromboembolismo de pulmón, sino de las trombosis venosas, ya sean profundas o superficiales. En el caso clínico número 3, como ven la imagen, un señor grande, adulto mayor, pero que luce muy sano.
78 años de edad, con antecedente de diabetes, hipertensión y cáncer de colon, que había completado tratamiento sin controles ulteriores, y se interna para realizar una prostatectomía con internación prolongada por haber tenido hematoma. 7 días después de esa internación, por la hematuria, se le da el alta, el paciente es trasladado a su casa y una vez en su casa presenta una muerte súbita. Paciente añoso con diabetes, hipertenso, antecedente de cáncer, pero que estaba tratado, que terminó, pero no se hizo ningún control posterior y tiene antecedente de una cirugía en los últimos 7 días y que estuvo en reposo prolongado. Entonces, la consigna va a ser determinar qué factores de riesgo y qué score clínico utilizamos, cuál fue la causa o cuál ustedes creen o consideran que fue la causa de la muerte súbita, si hubo falla en la terapéutica y que hubieran sugerido o cuál hubiera sido la tromboprofilaxis adecuada para este paciente. Y el caso clínico número 4 es una paciente joven, 25 años, sin antecedente de importancia, que inició tratamiento con anticonceptivos orales de tercera generación, porque la idea es regularizar su ciclo menstrual. Y 2 meses después de haber iniciado tratamiento con un anticonceptivo, presenta episodios de amaurosis fuga, por lo cual decide suspender el tratamiento, porque dijeron que era por culpa de los anticonceptivos. Y no se hace ningún estudio, no consulta nada, suspende. Al año siguiente, decide reiniciar por su cuenta, 6 meses después de haber iniciado nuevamente con los anticonceptivos, presenta dolor en pantorrilla, con episodios de dolor en puntada de costado, dolor en pantorrilla, dolor en puntada de costado tórax, pérdida de conocimiento, y la tienen que internar. O sea, hace un episodio sincopal y la internan. Como dato de importancia, el familiar refiere que le habían solicitado un estudio para descartar si tenía algún síndrome fosfolípico, no sabía referir bien el paciente, pero decía que en el resultado tenía las cardiolipinas, tanto IgG como IgM, elevadas, como un dato de importancia. Entonces, la consigna va a ser determinar el score clínico, determinar la conducta terapéutica, la conducta diagnóstica y la conducta terapéutica. Tienen muchos datos y son fáciles y prácticos los casos clínicos. La bibliografía para que sepan y agradecerles por haber prestado atención. Entonces, con todo lo que hablamos hoy, vamos a poder desarrollar los casos clínicos y lo vamos a charlar el día viernes en el teórico. Pero bueno, nos vemos el viernes y tenemos todos estos días para estudiar.